Ofer Lasevsky es el autor del libro Israel fuera del foco, retratos de la sociedad más allá del conflicto, y cuya presentación fue realizada en Barcelona por la plataforma cultural judía Mosaica el pasado 11 de enero. La obra, cuyo prólogo es el célebre periodista Enrique Zimmerman, pretende ofrecer una visión diferente a la que nos ofrecen los medios de comunicación, tan casi estereotipada. Para ello tenemos hoy al autor. Ofer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues el placer es nuestro, porque nos encantan obras como esta, iniciativas como esta, que pueden ofrecer una visión no tan estereotipada como hemos comentado de lo que es Israel, donde solo parece que están en permanente conflicto y no haya otras facetas. Correcto, como buenamente has descrito ahora, un poco la idea de escribir este libro, que al final es un conjunto de reportajes y textos que he escrito durante este último año y algunos de años anteriores, la intención era un poco reflejar lo que has dicho, que Israel va más allá únicamente del conflicto, de la guerra, de las intifadas, del terrorismo, y el objetivo es un poco reflejar la diversidad social y demográfica que es inédita en ningún lugar del mundo, y tratar un poco de explicar el país con normalidad, como se explican tantos otros países en libros o crónicas periodísticas, obviamente relacionado con lo que pasa, y no se puede dejar de lado que hay un conflicto vigente, pero eso, tratando un poco de salir a la calle y buscar historias humanas que se pierden o que no se explican tanto habitualmente al hablar de este país. Por ejemplo, ¿nos podrías relatar alguna, como ahora bien has dicho, historia humana? ¿Nos podrías ofrecer algún ejemplo? Hombre, no sé, historia humana, por ejemplo. Yo te diré, nosotros antes de venir aquí, yo con mi mujer, con Georgina, la gente se pensaba que veníamos al apocalipsis, al fin del mundo. A ella la abrazaban como si no volviéramos a regresar, ¿no? Y nosotros llegamos a Tel Aviv, nos instalamos en un barrio que se llama Florentín, que está al sur de la ciudad, y llegamos aquí y de repente estamos instalados en el corazón del barrio hipster por excelencia en Tel Aviv, lleno de personajes de toda índole, por decirlo muy brevemente. Hay, por ejemplo, una mezcla única y curiosa de la tradición judía, sobre todo de judíos sefardíes venidos de Turquía y de Grecia. Entonces el barrio está plagado de sinagogas, pero a la vez estamos en un entorno hipster y gay y vegano, lleno de chiringuitos de animales, de compañía. Entonces imagínate las historias humanas o las personas que conozco aquí en mi día a día, es que da para escribir una enciclopedia. Entonces hablarte de solo una, te puedo hablar de la primera. Fue Isaac, el vecino que conocí, que vivía aquí puerta conmigo, un judío emigrado de Nueva York, de Estados Unidos, y bueno, dudo que nadie piense en este tipo de personajes al hablar de Israel, o que cuando le viene Israel a la cabeza. No sé, la verdad que podría estar hablando mucho tiempo de historias concretas. Tú eres periodista especializado en política internacional. Cuando oyes las noticias que nos ofrecen los medios habituales, los que tienen más alcance, y cuando hablan de Israel, en este caso, ¿qué es lo que se pasa por la cabeza? Yo siempre digo lo mismo, o sea, Israel, o Jerusalén más concretamente, es la ciudad en el planeta con más acumulación de corresponsales por metro cuadrado. Diría que aproximadamente hay unos 1.000, en torno a 800 o 1.000 corresponsales extranjeros en Jerusalén, que es una barbaridad si lo comparas con otras capitales o lugares de Oriente Medio. Lo que se me pasa por la cabeza es lo que considero tristemente habitual, que los periodistas suelen venir con un prejuicio
muy marcado respecto a Israel, basado en hechos que pueden ser verdad o menos verdad, pero llegan con un prejuicio y muchos de ellos se dedican exclusivamente a reforzar ese prejuicio y a ir a buscar esas historias que desafortunadamente pasan, pero que solo reflejan la cara negativa de Israel. Para mí, la crítica que hago generalizada y por tanto por el motivo por el cual he intentado o hecho este trabajo es para explicar que existe otra cara de la moneda, que Israel, a pesar de sus dificultades y de sus contradicciones y de sus errores, también es un lugar pues con una historia increíble, con una gente que ha logrado salir adelante a pesar de muchas dificultades, guerras, crisis y demás. Y bueno, en general la sensación es que el periodista extranjero se limita un poco a vivir en la burbuja de Jerusalén, de leer la prensa en inglés sobre Israel, y muchos ni siquiera pues conocen la lengua, conocen la sociedad. Yo afortunadamente pues nací aquí, conozco el idioma, conozco gente e intento entender el país desde sus entrañas. Entonces yo creo que ese es un poco lo que he hecho a faltar. De alguna forma es información sesgada, ¿no? Entonces lo que podemos llegar a percibir, no, como bien has dicho, no ofrecen las dos caras de la moneda. Sí, en parte sí. Tristemente es así. Debo decir que ocurre tanto en un lado como en el otro. A veces me da la sensación de que se lee este conflicto, este lugar, como si fuera un partido de fútbol, un Barça-Madrid, y sí, la verdad es que tú lees determinados medios y parece que Israel vivamos en una especie de teocracia medieval maligna, gobernada por no sé, o guiada únicamente por la religión y el conflicto. Y sí que es cierto que hay elementos de esto y que provocan polémica incluso dentro de la sociedad israelí, pero también hay montones de cosas buenas, interesantes a nivel social y cultural que no deben, bajo mi criterio, no deben dejar de explicarse por el hecho de que en Israel pues hayan guerras o atentados o demás, y un poco ese es el foco donde he puesto mi trabajo. ¿Cómo se vivió en Israel el hecho de que Trump declarara a Jerusalén capital de Israel? Yo creo que se le dio más importancia fuera, en el extranjero y en el lado palestino, que no en Israel. En Israel la gente debe entender que para los israelíes Jerusalén es su capital desde que nació el Estado de Israel en 1948. La gran disputa y el no reconocimiento por parte de la comunidad internacional es a partir de después de la Guerra de los 6 días, cuando Israel ocupa Jerusalén Este y se reunifica la ciudad, y ahí está pues el limbo un poco legal de Jerusalén, y que ningún país hasta la fecha, hasta que lo hizo Trump, reconoció Jerusalén como la capital oficial de Israel. Pero a la práctica, en el día a día, esto apenas, salían las portadas al día siguiente, y ya os digo, Jerusalén era igual antes que Trump declarara esto, y será igual después. Seguirán las mismas cicatrices abiertas y problemas por resolver, pero Jerusalén sigue siendo una ciudad fascinante, y ya te digo, aquí normalidad. Para los israelíes es su capital, lo diga Trump, no lo diga Trump, lo diga la ONU, no lo diga la ONU. Al final creo que lo que pasa en Israel y los territorios palestinos, al final lo tiene que decidir la gente que vive aquí, no tanto los que están afuera. ¿Y tú ves una solución próxima al problema, al conflicto palestino? Bueno, eso es como la pregunta del millón, y supongo que es una pregunta que le habrán hecho a tanta gente y tantos periodistas o comentaristas sobre este asunto. Tristemente el presente es poco alentador. Digamos que, en mi opinión, ninguno de los dos gobiernos, ni en el lado israelí ni en el lado palestino, que el lado palestino por supuesto sigue dividido a pesar de que recientemente hubo un nuevo intento de reconciliación, pero a mi consideración actualmente ninguno de los dos gobiernos está por la labor, y sus hechos
lo demuestran. El presente invita al pesimismo, pero también cabe decir que Israel es imprevisible, y no por el hecho de que hoy gobierne la derecha significa que la paz sea imposible. Hay que recordar que la paz con los egipcios se firmó a finales de los 70 con Menachem Begin, el primer ministro de la derecha en Israel, del Likud. Fue él el primero en firmar un pacto con un país árabe. Desde entonces mantenemos la paz con Egipto. Entonces, yo creo que el presente no invita a ser muy optimista, pero nunca se sabe. En Oriente Medio, la verdad que ahora hay nuevos movimientos, nuevas alianzas. Israel está cada vez más próximo al mundo árabe suní. Al mundo árabe suní le interesa resolver también el conflicto con los palestinos para poder acercarse definitivamente a Israel y abrirse también en el campo económico y diplomático con más normalidad. Entonces, ya te digo, es una gran incógnita. Desde luego, Ofer, bueno, tu visión es súper interesante porque eres un experto en, como hemos comentado, en política internacional, y para nosotros ha sido un gran placer que nos hayas podido hablar sobre estos temas tan complejos, pero sobre todo que nos hayas hablado de tu obra Israel fuera del foco, retratos de la sociedad más allá del conflicto, y que que puedas ofrecer al público otra visión y más amplia, por lo menos mucho más amplia de lo que de los inputs que cada día recibimos. Pues muchísimas gracias a vosotros y a Radio Sefarat, y bueno, aquí estoy para cuando queráis, para lo que necesitéis, y encantado de esta primera colaboración con vosotros. Muchísimas gracias, Ofer. Hasta siempre. Venga, un saludo. Un saludo.